La mayoría de la gente sabe acerca de la existencia de Atlantis. Sin embargo, la mayoría de ellos no saben acerca de Lemuria o de la leyenda de Mu. Esta es una versión de su historia. Como suele suceder con leyendas antiguas, hay muchas diferentes versiones de la historia alrededor. Recomendamos que se investigue mucho más acerca del tema, si es que existe la curiosidad por el mismo, porque Lemuria es verdaderamente un tema fascinante. La leyenda de Mu se encuentra en las islas que se encuentran en el Océano Pacífico. Durante miles de años, los polinesios han rescatado su historia de un continente del Pacífico que fue la madre de la humanidad. De alguna forma, suena como una contracción poco interesante de algún nombre más exótico. En contraste, la palabra Lemuria invoca la imagen de un país en el amanecer de los tiempos. Una tierra olvidada en nuestras historias, pero no en nuestros sueños. El nombre Lemuria resultó de una controversia del siglo XIX acerca de los orígenes de las especies de Darwin. Los defensores de Darwin tenían problemas explicando cómo es que ciertas especies se pudieron distribuir sobre grandes zonas. Los zoologistas tenían un tiempo muy difícil en tratar de explicar la distribución de los lémures. El lémur es una pequeña forma primitiva de primate que se encontró en el África, en Madagascar, en la India y en el archipiélago del este de la India. Algunos zoologistas sugerían que una masa de tierra en el Océano Índico entre Madagascar y la India había existido hace millones de años. Un zoólogo inglés de nombre Philip L. Schlater propuso el nombre de Lemuria para esta antigua tierra de los lémurs o de los lemures en el Océano Índico. Ernst Heinrich Haeckel, un naturalista alemán, usaba la palabra Lemuria para explicar la ausencia de restos fósiles del hombre primitivo. Si el hombre se originó de un continente hundido en el Océano Índico, todos los fósiles del eslabón perdido están ahora debajo del mar. Citando a Haeckel, Schlater ha dado a este continente el nombre de Lemuria, de los simios que eran característicos de él. Los zoologistas ahora han explicado la distribución de los lémures sin tomar en cuenta una tierra que sirviera de puente. Y los antropólogos han descubierto muchos huesos del hombre antiguo en África. Sin embargo, en el
siglo XIX, las teorías de Haeckel fueron ampliamente leídas y respetadas. Como un resultado de esto, el nombre de Lemuria era muy bien conocido entre la gente educada en Europa y América. Madame Elena Petrovna Blavatsky, de nombre de soltera Elena Hahn, la fundadora de la teosofía, en su libro La doctrina secreta de 1888, declaró haber aprendido acerca de Lemuria en el libro de Cian, el cual ella dice que fue compuesto en Atlantis y que le había sido mostrado a ella por los Mahatmas. Sin embargo, en sus escritos, ella le dio el honor a Philip Schlatter de la invención del nombre Lemuria. Madame Blavatsky ubicaba a Lemuria en el Océano Índico hace alrededor de 150 millones de años. Ella pudo haber obtenido sus ideas de una tierra sumergida en el Océano Índico, de las leyendas sánscritas del antiguo continente de Rutas que se hundió bajo el océano. Pero el nombre Rutas suena muy poco espiritual y para nada inspirador para haber sostenido un lugar así de prominente en la historia cósmica. Ella describe a los lemurianos como la tercera raza raíz que habitó la Tierra. Eran seres que podían poner huevos y que tenían un tercer ojo, el cual les daba poderes psíquicos y les permitía funcionar sin un cerebro. Originalmente bisexuales, su caída vino después de que descubrieron el sexo. El teósofo inglés W. Scott Elliot, quien dice haber recibido sus conocimientos de los maestros teosóficos por medio de la clarividencia astral, escribe en la historia de Atlantis y el Lemuria perdido en 1896 que la explosión o la explotación sexual de los lemurianos enardeció a los seres espirituales, los Laas, quienes rechazaron el plan de convertirse en los primeros en encarnar en los cuerpos de los lemurianos. Este era un plan cósmico que había sido trazado anteriormente y lo rechazaron. Scott Elliot ubica a su Lemuria no solo en el Océano Índico, él lo describe como un pasaje desde la costa este de África a través de los océanos Pacífico e Índico. En este siglo, cada vez más y más escritores han ubicado a Lemuria en el Océano Pacífico. Inclusive los psíquicos y los profetas modernos han canalizado seres quienes han sido ciudadanos de Lemuria. Hoy en día, casi cada persona que ha escuchado sobre Lemuria asume que tiene cierta
correspondencia con la teoría de la masa de tierra de los lémures que sostienen los zoólogos ingleses. Aproximadamente hace 14.000 años, la cultura conocida como Lemuria estaba en decadencia. También lo estaban otras culturas de la Tierra, tales como Atlantis. La gente sagrada o los profetas de la cultura lemuriana comenzaban a darse cuenta de que algo estaba cambiando. Ellos comenzaron a recibir información de que la Tierra iba a sufrir un cambio dramático. El cambio o el giro dramático al que ellos se referían es lo que hoy conocemos hoy en día como la Gran Inundación. Tal vez tú has utilizado este término o también lo has llamado la destrucción de Atlantis. Esta gente sagrada de Lemuria estaban bastante en contacto con la Tierra. Ellos fueron los antiguos ancestros de los nativos americanos. Ellos comenzaron a darse cuenta de que era muy importante que el conocimiento de Lemuria fuera preservado. Y por esto, cerca de 2.000 a 3.000 años se estuvieron preparando para este gran cataclismo. Ellos comenzaron a diseminar sus enseñanzas acerca de la Tierra y acerca de la historia de la humanidad a cuanta gente fuera posible. Ellos creían que si ellos podían esparcir esta información a cuantos fuera posible, la información podría ser almacenada dentro de las células de los cuerpos humanos y entonces jamás sería olvidada. Ellos también comenzaron a guardar información en cristales. Estos cristales fueron llevados a las profundidades de la tierra a fin de ser almacenados y preservados. Los antiguos lemurianos también comenzaron a crear mapas detallados de los túneles bajo la tierra que existían entre los puntos de poder del planeta. También les tomó tiempo preparar sus planes. Ellos sabían que recibirían una señal diciéndoles que era hora de ir bajo la tierra antes de que la inundación llegara. Así que se prepararon a ellos mismos para estos varios miles de años para ser los guardianes sagrados de los registros de la tierra. Ellos sabían que era muy importante que la información que ellos habían rescatado de las aguas fuera guardada, porque de otra forma la historia entera de la tierra y las enseñanzas sagradas de los lemurianos podrían haberse perdido para siempre. Esta gente sagrada recibió estos signos y comenzaron a ir bajo la tierra. Esto ocurrió aproximadamente un año antes de la inundación. Mientras estuvieron bajo la tierra, ellos aprendieron a vivir allí y a utilizar el ambiente para su manutención. Ellos construyeron comunidades amorosas y que brindaban apoyo.
Durante este año, ellos hicieron el trabajo final, que tenía que ver con la preservación de alguno del conocimiento que ellos necesitaban conservar. Y entonces vino la inundación. Toda esta gente que estaba bajo la tierra se salvó de las aguas, pero sin embargo mucha gente en la superficie de la tierra pereció. Cuando las aguas se retiraron, la gente emergió del subsuelo. La tierra que ellos una vez habían conocido era ahora muy diferente. Este punto del emergimiento de la tierra es el punto en el cual la historia de la creación de los americanos nativos comienza. En un muy sentido literal, ellos emergieron realmente de la tierra. La mayoría de la gente nativa ha perdido literalmente la memoria exacta de este emergimiento. Pero en los rangos más altos de los chamanes, este conocimiento aún se pasa de persona a persona. Ahora, nosotros contamos esta historia desde el punto de vista de los nativos americanos, pero ellos no fueron la única gente bajo el subsuelo. La gente sagrada alrededor de todo este planeta estuvo en el subsuelo. Por ejemplo, los aborígenes en Australia y aquellos quienes después vinieron a convertirse en los druidas en Inglaterra, estuvieron preservando todo su conocimiento del subsuelo también. Los druidas estuvieron preservando la antigua información atlante, así como lo hicieron los egipcios. Pero los nativos del área del Pacífico, incluyendo a Asia, estuvieron preservando la información lemuriana. Esta gente nativa aún hoy en día guardan dentro de sí mismos este conocimiento sagrado. Algo de este conocimiento se encuentra en el área consciente, pero la mayoría de él se encuentra en el inconsciente. Los Ainu de Japón son una de las tribus que ha preservado alguno de estos conocimientos. Hubo una gran cooperación entre todas estas personas en la tierra para asegurar que las enseñanzas sagradas nunca se perdieran. El surgimiento y la caída de la civilización lemuriana no puede ser exactamente documentada, aunque muchas personas han ido a la búsqueda de este mitológico continente. Las civilizaciones perdidas se conoce que han surgido y han caído, o que simplemente han aparecido o desaparecido sin ninguna explicación. Lo mismo que con Atlantis, que uno solo puede especular sobre lo que pasó, basándose en evidencias arqueológicas, leyendas, teorías puestas juntas por investigadores y por algunos canalizadores metafísicos. La localización exacta de Lemuria varía,
dependiendo de los autores e investigadores. Aunque es una parte de los misterios de la región del Pacífico, justo como Atlantis está relacionada con las áreas terrestres del Atlántico. Donde quiera que desees creer que se encontraba Lemuria, está relacionado con el Anillo de Fuego. Esta área se ha vuelto activa con un tsunami en diciembre 26 del año 2004, con poderosos terremotos y con erupciones volcánicas que continúan después de haber permanecido durmiendo durante muchos años. Parecería que las leyendas de la antigua Lemuria nos están hablando una vez más, con señales de advertencia, tal y como se supone que lo hicieron con los lemurianos antes de que el continente o el grupo de islas se hundiera en el océano. El destino de Lemuria, también conocido como Pacífica, Mu, y lo que Seiss llamó Tu o incluso Oz, no es muy probable el mismo destino de Atlantis. Se parece más bien al destino de la humanidad que se ha visto en nuestra línea de tiempo por profetas y por clarividentes antiguos y modernos. Las leyendas son todas las mismas: una decadencia, una cultura avanzada que repentinamente se manifestó en alguna parte. Los orígenes y la caída están relacionados con la destrucción cuando su continente se hundió bajo el océano debido a cataclismos naturales y desequilibrios humanos. Posibles evidencias físicas de Lemuria. Algunos monumentos de piedra de un origen misterioso circundan el Pacífico entero, desde los sitios bajo el agua de Japón, en Yonaguni, hasta los petroglifos crípticos en la gran isla de Hawái y hasta la isla de Pascua, entre sitios sagrados y megalíticos. Muchos creen que la isla de Pascua era parte de Lemuria. Sus cientos de estatuas de piedra colosales y lenguaje escrito apuntan a una cultura avanzada que aparece en el punto más remoto del tiempo. Las leyendas de la isla de Pascua hablan acerca de Jiva, el cual se hundió bajo las olas mientras la gente escapaba. Los samoanos llaman a un lugar similar Polutu. Estaba lleno de árboles y plantas conteniendo frutos y flores, los cuales fueron inmediatamente reemplazados y removidos. En Polutu, los hombres podían caminar a través de los árboles, las casas y otros objetos físicos sin ninguna resistencia. Los maoris de Nueva Zelanda aún hablan acerca de una llegada de una isla hundiéndose llamada Hawaiki, un vasto y montañoso lugar en el otro lado de las aguas.
Hay muchas fechas para la línea del tiempo de Lemuria. Algunos lo ubican millones de años atrás, mientras otros definen a la era lemuriana como una era que va desde el año 75.000 antes de Cristo hasta el año 20.000 antes de Cristo, mucho antes de la era de Atlantis o de la era de la Atlántida. De cualquier forma, es un periodo que se encuentra más allá de las cuentas que normalmente se nos han ofrecido, sobre todo en las escrituras sagradas que dan vuelta al mundo, que se remontan únicamente hacia un máximo de 5.000 años y otras hacia un máximo de 7.000 años antes de Cristo. Y es muy estimulante que evidencias arqueológicas encontradas sobre estas civilizaciones y sobre las cuales se han realizado pruebas, como la prueba del carbono 14, muestren que efectivamente estas civilizaciones son varios miles y miles y miles de años más antiguas que aquello de lo que disponemos informaciones escritas. La idea sobre el continente lemuriano apareció por primera vez en las obras de Augustus Le Plongeon en el siglo XIX. Era un investigador y escritor que dirigía investigaciones en las ruinas mayas en Yucatán. Él anunció que él había traducido antiguos escritos mayas en los cuales se mostraba que los mayas de Yucatán eran más antiguos que aquellas civilizaciones posteriores de Atlantis y Egipto, y adicionalmente contó la historia de un continente aún más antiguo llamado Mu, cuyos supervivientes fundaron la civilización maya,